Muy buenas tardes. Qué bueno estar aquí, qué bueno poder estar juntos para aprender la palabra de Dios. Y hoy día vamos a continuar con el segundo tema de nuestra nueva serie, Mi Nuevo Caminar. Vamos a pedir a Dios que prepare nuestros corazones para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Oremos. Señor, gracias por este tiempo que ahora vamos a abrir tu palabra. Pedimos que tú prepares nuestra mente, nuestro corazón para recibir el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Señor, háblanos, siembra tu palabra en nuestras vidas y permítenos hoy día salir llenos de ti, llenos de tu palabra, llenos de tu presencia. Rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, quiero empezar mostrándoles una foto en la pantalla. Vamos a ver si podemos ver la foto en la pantalla. Muy bien. Ahí ven la foto en la pantalla. ¿Qué ven en la pantalla? A ver, describan lo que están viendo en la pantalla. Un bebé. Muy bien. ¿Un bebé que qué? ¿El bebé qué está haciendo el bebé? Está llorando. ¿Por qué generalmente llora un bebé? Hay dos razones generales por las que un bebé llora, ¿no? ¡Guau! Empieza a llorar el bebé. Una es porque quiere que lo cambien, ¿no es cierto? Necesita ser cambiado y llora porque quiere que lo cambie. La segunda razón es porque desea que lo alimente, quiere comer. Y algunos gritan fuerte para que ser escuchados, ¿no? Lloran fuerte. ¡Guau! Y parece que no se calman hasta que pueden recibir su alimento. Y ya cuando reciben su alimento, el silencio y la calma llega en ese momento, ¿no? Yo sé, hay algunos bebés que no lloran, pero la gran mayoría generalmente llora. Hemos tenido dos bebés, dos pequeños, uno lloraba y el otro no lloraba. Uno gritaba y todo el vecindario se enteraba y al otro teníamos que despertarlo para que coma. Entonces, yo sé, hay excepciones, pero en general los bebés lloran como una forma de estar diciendo, quiero comer y si no me das de comer, no voy a parar. Hasta que por fin le das de comer y ahí está tranquilito y ahí llegó la paz, ¿no? Y ese es hermoso verlos cuando ya el niño está tranquilito, está alimentándose y luego ese niño pequeño, ese bebito, lo empiezas a ver que empieza a desarrollar, empieza a crecer y uno se alegra cuando empieza a dar los primeros pasos. Cuando empiezan a hacer las primeras cositas, uno como papás empieza a alegrarse porque empieza a ver que se está desarrollando. Y lo que un papá y una mamá anhela y desea es que los hijos crezcan, se desarrollen, crezcan saludables, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros queremos. Y va a llegar un día en que esos niños que nacieron y que los vemos pequeños, van a llegar un día en que se nos van a ir. Y se van a escapar de nuestras manos. Y qué alegría ver que se van a ir de nuestra casa cuando están maduros, que han crecido, han madurado y van a poder enfrentar la vida. Pero qué tristeza cuando van a salir de la casa y están todavía con inmadurez y no se han desarrollado y no han crecido. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que anhelamos? Es que ese niño que ha venido al mundo se desarrolle, crezca, desarrolle su carácter, sea maduro y pueda enfrentar la vida. Hoy día vamos a ver cómo Pedro habla a nosotros, que somos los seguidores de Jesús, para que nos desafíe a nosotros a crecer espiritualmente. Dios desea que nosotros podamos llegar a la madurez. Por eso he titulado el mensaje de hoy día, es hora de crecer. Es hora de crecer. No hay más que esperar, ya es tiempo de crecer. Y vamos a ver lo que dice Pedro en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y dice, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia,
deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Y Pedro está hablando, empieza diciendo, por lo tanto. Pedro dice, por lo tanto. Cuando tú escuchas que él está diciendo, por lo tanto, tienes que entender qué dijo antes. Porque de acuerdo a lo que dijo antes, está diciendo ahora, por lo tanto, va a pasar esto. Entonces, ¿qué es lo que Pedro dijo en los versículos anteriores? Pedro dice en los versículos anteriores, ustedes que han nacido de nuevo, entonces esa frase, ustedes que han nacido de nuevo, por lo tanto, algo va a ocurrir en sus vidas. En todos los que hemos nacido de nuevo, que hemos nos convertido en seguidores de Jesús, algo va a pasar en nosotros. Y Pedro utiliza una metáfora. ¿Y cuál metáfora utiliza? La de un niño recién nacido. Es una figura que Pedro va a utilizar para enseñarnos una verdad. Y dice, los niños recién nacidos desean con ansias, ¿qué cosa? La leche pura. Los niños tienen un deseo grande y gritan y lloran porque anhelan que se les dé el alimento que necesitan. Y está utilizando esta metáfora a nosotros. Y está diciendo, nosotros, los seguidores de Jesús, debemos ser como estos niños recién nacidos, que lo que tienen ellos son que desean con ansias. Es un deseo fuerte. Cuando el niño grita con todas sus fuerzas, es porque hay un deseo grande de poder ser alimentado. Muy pocos bebés yo he escuchado que es... He escuchado gritos. ¡Ah! Ya denle de comer a ese niño, dicen algunos, ¿no? Porque esa es la palabra en griego. Deseo con ansias es un deseo vehemente. Es algo fuerte que alguien debe tener. Entonces dice, ustedes deben ser como los niños recién nacidos, que deben tener ese deseo fuerte, ese deseo vehemente. ¿Por qué? Por la leche. Pero la leche, ¿qué simboliza? La palabra de Dios. Entonces debemos tener nosotros como seguidores de Jesús un anhelo, un deseo fuerte por alimentarnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser tu alimento, que debes alimentarte diariamente en ello para poder desarrollarte. ¿Recuerdas alguna vez que tuviste esa sensación de hambre? Pero sensación de hambre gigantesco. Tenías hambre grande, dices, quiero comer, realmente quiero comer. Esa es la sensación que está hablando Pedro, que debes tener un hambre gigantesco por la palabra de Dios. Es como si gritaras dentro de ti, es momento de comer, es momento de alimentarme. Y como la leche simboliza la palabra de Dios, es la palabra que nos va a fortalecer, es la palabra que nos va a desarrollar, es la palabra que nos va a alimentar. No es una opción, es como si una mamá le dijera a su hijo, si quieres te alimento y si no quieres no te alimento. No es una opción. El alimentar a un bebé es fundamental para su desarrollo. Es el camino para que el niño pueda crecer y desarrollarse. Pedro está diciendo, es lo mismo con nosotros, que somos seguidores de Jesús. No es una opción. Necesitamos tener ese deseo de alimentarnos profundamente de la palabra de Dios. No es si quiero lo hago y si no quiero no lo hago. Debe ser un alimento indispensable para nuestra vida, para que tú como cristiano, como seguidor de Jesús, puedas crecer, puedas madurar, puedas desarrollarte. Ese es el anhelo que Dios tiene para tu vida. Entonces aquí hay una verdad importante.
Pasa la siguiente lámina, por favor. Dios quiere que crezcas espiritualmente. Dios desea que te desarrolles como un seguidor de Jesús. Dios no quiere que te quedes como un bebito. Dios no quiere que te quedes como un infante espiritual. Dios anhela y desea que tú te desarrolles, que tú crezcas. Algunas veces nosotros decimos, esa persona cómo aprende, cómo sabe de la palabra de Dios. Esa persona cómo crece de la palabra de Dios. Y pensamos que solo algunas personas son las que pueden crecer y desarrollarse. Pero el anhelo y el corazón de Dios para ti, para mí, para todos nosotros es que crezcamos espiritualmente, nos desarrollemos espiritualmente, lleguemos a la madurez espiritual. Ese es el anhelo de Dios para nuestra vida. Muchos de nosotros cuando nos convertimos y nos volvimos en un seguidor de Jesús, empezamos a experimentar algo nuevo. Empezamos a experimentar, no sé si te diste cuenta, empezaste a experimentar deseo por leer la Biblia. Quizá tú has tenido la Biblia mucho tiempo en tu casa, pero nunca la leías, nunca la abrías. Pero cuando descubriste a Jesús, cuando Jesús llegó a tu vida, empezó a pasar algo en ti. Empezaste a tener hambre por conocer de la palabra de Dios. Empezaste a tener hambre por saber lo que Dios quería enseñarte. Y empezaste a leer la Biblia. Empezaste a abrir la palabra de Dios. Porque Dios obró en tu vida y empezó a desarrollar en tu vida hambre por la palabra de Dios. George Muller fue un hombre de Dios que vivió en los años 1800. Él fue conocido por ser un hombre de oración. Y él desarrolló muchos orfanatos en Inglaterra. Pero él dijo lo siguiente. Quiero que lo pongas aquí en la pantalla, por favor. Lo primero que el Hijo de Dios tiene que hacer mañana tras mañana es obtener alimento para su hombre interior. Lo primero que tú tienes que hacer como seguidor de Jesús, mañana tras mañana, dice George Muller, alguien que fue un hombre de Dios dedicado a abrir muchos orfanatos, un hombre muy ocupado, dijo, mañana tras mañana debo obtener el alimento para mi hombre interior, para crecer espiritualmente, para desarrollarme espiritualmente. Y él reconoció que a pesar de ser un hombre ocupado, él buscaba tener tiempo con la palabra de Dios. Él tenía un tiempo para leer, meditar y reflexionar en la palabra de Dios. No leía la palabra de Dios de manera rápida, sino daba tiempo a la palabra de Dios. Para que el Espíritu de Dios, cuando tú le das tiempo a la palabra, Dios te habla a través de la palabra y va transformando tu vida, pero necesitas darle tiempo. ¿Por qué no cambio? ¿Por qué no maduro? ¿Por qué no crezco espiritualmente? ¿Por qué tengo tiempo cristiano, pero no me he desarrollado? Porque no le doy tiempo a la palabra de Dios. Lo leo de manera simple, superficial, pero no tomo el tiempo para dedicar unos minutos exclusivos sin que nada me interrumpa, donde el Espíritu Santo utiliza esa palabra y toca tu corazón y empieza a hablar a tu vida de una manera poderosa y maravillosa. George Muller fue un hombre que se dedicó mucho a la oración. Era un hombre de oración, hay libros de oración de él. Pero él descubrió y él dijo, lo primero que yo quiero hacer cada día de la mañana, antes inclusive de orar, es dedicar tiempo a leer la palabra de Dios. Y él desarrolló esa práctica por muchos años de su vida. 40 años de su vida desarrolló esa práctica. Y él dijo lo siguiente. Ponlo en la pantalla, por favor. Gracias a esta práctica, mira lo que dijo, obtuve la ayuda y la fuerza para atravesar con paz profundas pruebas. Gracias a que practiqué esto, a que practiqué la meditación en la palabra de Dios,
a que le dediqué tiempo a la Biblia de una manera calmada, a leer, a meditar, a reflexionar, a pensar en lo que estaba leyendo, es que Dios me preparó para enfrentar con paz diversas pruebas. ¿No quisieras esto para tu vida? Enfrentar con paz las pruebas que todos vamos a enfrentar en la vida. Dios quiere que tú crezcas espiritualmente. Es como los padres que anhelamos que nuestros hijos crezcan y se desarrollen y maduren para que cuando salgan de casa puedan enfrentar la vida. Y no es que nos alegramos porque se van, pero por lo menos la alegría es que se van con madurez y pueden enfrentar la vida. Pero cuando se van con inmadurez, la vida les va a golpear de una manera tremenda. Es igual en el camino del Señor. Es igual en la fe. Nosotros como cristianos vamos a enfrentar pruebas en la vida. Vamos a enfrentar dificultades. Vamos a enfrentar situaciones duras en la vida. Y Dios anhela que tú crezcas, te desarrolles, madures en la fe, para que cuando enfrentes las pruebas de la vida estés preparado para enfrentarlo con gracia y con la paz de Dios. Eso es el anhelo de Dios para nosotros. Ahora, preguntémonos en esta tarde, ¿cómo yo puedo saber si estoy creciendo o no espiritualmente? ¿Cómo yo puedo ver en mi vida si realmente hay crecimiento o no en mi vida? Mira lo que dice Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y aquí está la marca de aquel que está creciendo en la fe. Dice Pedro lo siguiente. Por lo tanto, abandonando, ¿qué cosa? Toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. O sea, en la vida de alguien que está creciendo espiritualmente, según lo que Pedro dice, está experimentando esa persona una transformación de vida. Está siendo transformado, no porque se obliga o no porque está siguiendo algunas normas humanas, sino porque Dios está transformando tu vida y te está obrando en ti para que hagas esto, abandonando. La palabra abandonar significa desechar, desvestir. Es como quitarte ropa que ya no te sirve, ropa vieja o ropa que ya no te queda, que es incómoda tenerla. Te la sacas porque ya no es para ti. Eso es lo que debe suceder en la vida de un seguidor de Cristo. Empiezas a dejar prácticas antiguas que antes era habitual hacerlas, que antes no había problemas con hacerlas. ¿Y cuáles pone acá algunos ejemplos, Pedro? Dice maldad. Y esta palabra maldad, todos diríamos, no, yo no hago maldad. Todos diríamos eso. Pero la palabra maldad significa dañar a alguien. Es dañar, es lastimar. Y si yo te pregunto en esta tarde, ¿alguna vez has dañado o lastimado a alguien? Yo creo que no hay nadie que se pueda librar acá. Todos en algún momento, intencional o sin intención, hemos lastimado a alguien. Y dice, maldad, engaño, mentira, algo que es muy habitual. Es muy fácil mentir. Es tan fácil mentir que inclusive personas en la iglesia dicen, uy, pero debes hacer eso. Y le estás diciendo que haga una mentira. Es tan fácil tener esta práctica en nuestra vida que aún siendo cristianos, recomendamos a otros cristianos que engañen. Porque es fácil tener esa práctica en nuestra vida. Y dice que si estamos creciendo, si estamos madurando, nos estamos desechando del engaño. Ya no engañamos, ya no mentimos, ya no hacemos eso. Eso no está diciendo Pablo que no está diciendo Pedro que somos perfectos, pero que ya estamos dejando eso, porque Dios va obrando en nuestra vida. Hipocresía, envidias y calumnias. Si te das cuenta, todas estas tienen relación en nuestro trato con los demás. Por eso Jesús dijo, el segundo mandamiento es amar a tu prójimo.
¿no? Es el más importante, el segundo más importante. Cuando crecemos espiritualmente, empezamos a desarrollar relaciones saludables con otras personas. Pero cuando nos aferramos a no perdonar y te aferras al resentimiento, eso muestra que necesitas crecer en esa área de tu vida. Déjame contarte una historia que sucedió en Argentina. Esto le ocurrió a una familia y pasaron, una familia numerosa en Argentina, pasaron unas situaciones muy difíciles. Era una familia que pasó batalla tras batalla y al final quedaron 2 hermanos. Eran varios, pero solo quedaron 2 hermanos. Estos 2 hermanos, como quedaron, se ayudaban los unos a los otros. Se ayudaban, se querían, se buscaban, se apoyaban. ¿Te imaginas el cariño que había entre ellos? Un día, el hermano menor tomó un taxi y le pidió al taxista ir a un lugar. Y el taxista lo llevó a un lugar. Y cuando llegó al destino, el taxista lo empezó a asaltar. Y cuando lo empezó a asaltar, le disparó y le quitó la vida. El taxista se quiso escapar y la policía lo atrapó y lo llevaron a la cárcel. Y le dieron la noticia al hermano. Y le dijeron que lamentablemente su hermano había muerto. ¿Te imaginas la noticia? Para él, que había perdido a su familia, que solo le quedaba un hermano, lo que ahora él tenía en su corazón era enojo, era odio contra ese hombre. Y sabía que la policía lo había atrapado. Y tenía un odio grande contra él. Pero él era creyente. Él era cristiano. Y un día, en su odio y en su enojo, empezó a leer la Biblia. Volvió a abrir la palabra de Dios. Y cuando empezó a leer la Biblia, encontró un versículo que dice, ama a vuestros enemigos. Y él cuando lo leyó, en lugar de reaccionar, se enojó más y le dijo, Dios, ¿tú me estás pidiendo que ame a esa persona que ha matado a mi hermano? Y le reclamaba a Dios. Y lloraba amargamente por el enojo que tenía en su corazón. Pero al día siguiente él dice que empezó a pasar algo. Empezó a volver a leer ese versículo. Sentía que el Espíritu lo volvía a guiar, a abrir ese versículo de la Biblia. Ama a tus enemigos. Ama a los que te hacen daño. Ora por los que te maltratan y te lastiman. Y volví a leer. Y decía, no puedo, pero volví a leer ese versículo. Y volví a leer ese versículo. Y el Espíritu Santo estaba obrando en su corazón. Y finalmente un día él entendió que Dios lo estaba llamando a perdonar a ese hombre. Y se quebrantó, empezó a llorar y le dijo, Dios, con tu gracia y con tu ayuda, lo perdono. Después se acercó a la gente de la cárcel y pidió ver al que había asesinado a su hermano. Pidió entrar y verlo. Pero la policía no le dejaba, porque la policía estaba pensando que si le dejamos entrar, él va a entrar y lo va a matar. Y cada año dice que él pedía y no le dejaban, hasta que finalmente le dejaron entrar. Con mucha seguridad le dejaron entrar y con toda la inspección que le hicieron. Y él entró. Hasta que él entra y entran ahí a un cuarto rodeados de policías. Y llega a entrar. Y dice, cuando entro a la cárcel, veo a un jovencito, asustado y lleno de miedo. Y él se sienta ahí y empieza a sentir de Dios, decirle, quiero hablarte del perdón de Dios. Y le empieza a hablar del perdón de Dios. Le empieza a hablar cómo Dios quiere perdonarlo. Y este joven que había asesinado a su hermano, le pide perdón.
Le dice, perdóname por haberte quitado a tu hermano. Perdóname por haberte hecho. Y se empieza a llorar. Y el hombre lo abraza a este joven. Y los dos se ponen a llorar. Y luego lo guía para que él reciba el perdón de Dios. Y de ahí le dice algo. Yo siempre voy a venir a visitarte. Yo siempre voy a venir a traerte la palabra de Dios. Y él siempre iba a visitarlo. Y siempre iba llevándole la palabra de Dios. Dios obró en la vida de este hombre, que pasó una tragedia horrorosa. Pero Dios obró en él a través de la palabra. Cuando empezó a abrir la palabra para enseñar, puede hacer eso. Solo Dios puede transformarte, cambiarte, para que puedas realmente vivir en el carácter de Cristo. Hoy en esta tarde te pregunto, ¿estás creciendo espiritualmente? ¿Estás madurando? ¿Estás caminando hacia la madurez que Dios desea que tú crezcas espiritualmente? ¿Le estás dando tiempo a la palabra de Dios para que Dios obre en tu vida? ¿Hay alguna práctica pecaminosa que aún necesitas renunciar hoy y dejarla? ¿Necesitas renunciar a algún resentimiento que tienes en tu corazón contra alguien? Mira lo que dice el Salmo, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dichoso el hombre busca la dicha, ¿no? Y mira lo que dice acá, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, porque ahí no hay dicha. Ahí hay apariencia de dicha, pero ahí no hay dicha. Ahí te engañan que hay dicha, pero no hay dicha. Si no, la dicha, ¿dónde está? Sino que en la ley del Señor se deleita. Y día y noche medita en ella. Es como el árbol fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Dichoso el hombre. Hace poco Daddy Yankee dio su testimonio de cómo conoció a Jesús, ese famoso cantante, ¿no? Dio su testimonio de cómo conoció a Jesús. Y él cuenta que él tenía la fama, que él tenía dinero, que él tenía todo. Ya más dinero ya no podía tener. Él habla de todo lo que él logró. Pero él dice algo, yo no era feliz, yo no tenía la dicha. Yo tenía todo lo que la gente anhela tener. Yo lo logré, yo lo alcancé, dijo. Pero yo no tenía dicha, yo no tenía paz. Y él lo dice claramente, no tenía dicha, no tenía felicidad. Todo lo que el mundo corre, lo que la gente cree que te va a dar dicha, no te da dicha. Y él cuenta cómo a través de una crisis de su salud, Dios obró para quebrantarlo y para que él realmente se rinda al Señor. Tanto fue su rendición al Señor que decidió renunciar a la fama que él había logrado. Tomó una decisión de ya no seguir llenando las alcancías de lo que él había logrado. Y ahora empecé a buscar los momentos donde él está hablando. Y empecé a encontrar, él está hablando versículos de la Biblia. Está diciendo versículos de la Biblia. Cuando él está hablando, uy, Jesús es el camino, Jesús es la paz. Y cuando yo lo escucho y veo que él está hablando de versículos de la Biblia, quiere decir que él se está alimentando de la palabra de Dios. Y de lo que él se está alimentando, él está compartiendo, él está hablando. Porque él está compartiendo de lo que se ha llenado, de lo que tiene ahora en su corazón. Y sale palabra de Dios. Y eso sale de su vida, porque está dedicando tiempo a la palabra de Dios y le está ayudando en los tiempos de crisis, porque está experimentando crisis en medio de su conversión, en medio de momentos que gente se le ha puesto, en medio aún de su matrimonio, de lo que está ocurriendo. Dios está obrando en medio de su vida porque Él está dedicando tiempo a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos crecer espiritualmente?
alimentándonos de la palabra de Dios. No hay otro camino, no hay un camino fácil, no hay un camino donde la gente quiere ir a alguna iglesia y decir, yo salgo acá al frente, el pastor pone su mano sobre mi cabeza y yo ya salgo maduro espiritualmente hoy día. No hay camino fácil. No hay camino inmediato, no es automático, es un proceso donde yo deseo día a día alimentarme de la palabra de Dios, tener tiempo con la palabra de Dios, dedicarle tiempo para que el Espíritu Santo me hable, yo crezca y madure en la fe. Si no tengo ese tiempo con la palabra de Dios, no voy a crecer y no voy a madurar en la palabra de Dios. Dios anhela y desea que crezcas espiritualmente. Pon la siguiente lámina. Dios quiere que crezcas espiritualmente. ¿Cómo? Dedica tiempo a su palabra cada día. Cada día. Dedica tiempo a su palabra. Dedica tiempo a leer, a meditar en la palabra de Dios. Y así verás cómo tu vida se va a transformar. Y así verás cómo tu vida empieza a experimentar una transformación. Es hora de crecer espiritualmente en este 2025. Este 2025, como estaba hablando con una persona hace poco, ya se nos está yendo enero. Ya estamos casi en lo último de enero y así de rápido se nos va a ir. Este es un año que tienes la oportunidad de crecer espiritualmente, de avanzar en tu camino con el Señor. Pero tienes que empezar a leer la palabra de Dios, dedicarle tiempo a la palabra de Dios, meditar, reflexionar en la palabra de Dios. Inclusive necesitas levantarte más temprano, pues hazlo para que puedas darle tiempo a la palabra de Dios. Pero también quiero animarte a algo. Quiero animarte a que tengas un plan. Quiero terminar con esto. Quiero animarte a que tengas un plan en este año. Toda aquella persona que es nuevo en la fe, toda aquella persona que recién conoce a Jesús, quiero animarte a que tengas un plan. Y el plan es bien sencillo, escúchame, el plan es bien sencillo. Lee cualquiera de los 4 evangelios. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Escoge el que quieras. ¿Quieres Mateo? Pues tiene 28 capítulos. Empieza con Mateo. Muchos les gusta leer Juan. Pues lee Juan. No importa. Escoge un evangelio. Si eres nuevo en la fe, escoge un evangelio. Y empieza a leerlo capítulo por capítulo. No leas, hoy día abro la Biblia a ver qué me dice. No leas así, ya deja de leer así. A ver qué me dice el Señor hoy. Ya deja de leer así. Empieza a leer de manera más sistemática, más ordenada. Empieza a comer de manera más ordenada. Abre el Evangelio de Mateo, capítulo 1, capítulo 2, hasta que llegues al capítulo 28. Puedes leer capítulo por capítulo o puedes leer párrafo por párrafo. Dale un tiempo, si eres nuevo en la fe. Pero si ya tienes un poquito de tiempo, tienes ya unos 2 añitos en la fe, pues trázate una meta más grande. ¿Cuál es la meta más grande? Léete todo el Nuevo Testamento en este 2025. ¿Cuántos libros son del Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros son del Nuevo Testamento? 27 libros. 27 libros son del Nuevo Testamento. Desde Mateo hasta el libro de Apocalipsis. Malaquías está en el Antiguo Testamento. 27 libros. Si tienes 3 años en la fe, trázate leerte todo el Nuevo Testamento en este 2025. No te complico la vida. El Nuevo Testamento, los 4 evangelios, después sigue Hechos, Romanos y empiezas a leer las cartas hasta que llegues a Apocalipsis. ¿Ok? Un capítulo. Puedes hacer un plan. Hay planes en internet. Ahora, si tú ya tienes tiempo en la fe, ya tienes más de 5 años, pues yo te voy a dar otro reto. En este 2025 léete toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? El Antiguo.
39 libros y 27 el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que leer todo eso en un año. Ahora, si ustedes quieren que le ayude, pongan en la pantalla, ahí está, muy bien. Ahí tienen mi correo electrónico. Si quieren que yo les ayude, les envíe un plan. Si tú tienes poco tiempo y quieres leer un evangelio, envíame un email y pon plan evangelio y yo te voy a mandar un plan evangelio, ¿ok? Si tú quieres el plan del Nuevo Testamento en este 2025, pues mándame eso y yo te voy a mandar un plan. Si quieres hacer toda la Biblia, yo también te lo voy a mandar, ¿ok? Si necesitas ayuda, yo te ayudo. Yo te doy hasta eso, te ayudo, te mando un calendario. ¿Ya qué más? ¿Qué más te puedo dar? Ya no puedo leer por ti, ¿no? Ya no, eso ya lo tienes que hacer tú, ¿no? Ese es el reto, esa es la forma que yo te animo, esos son los recursos que yo pongo delante de ti. Pero eres tú el que dices, yo como, yo me alimento, yo le dedico tiempo a la palabra de Dios este año. Y Dios va a obrar en mí y Dios me va a transformar. Pongámonos de pie. Ahí en el lugar que estás, inclina tu rostro y busca al Señor en esta tarde. Ahí en el lugar que estás, dile a Dios, Dios, quiero comprometerme en alimentarme de tu palabra en este año. Quiero tener ese deseo ardiente por leer tu palabra cada día. Señor, escucha nuestra oración en esta tarde. Aquí estamos delante de ti, Señor. Hoy día hemos abierto tu palabra y hemos visto que tú llamas a que tus seguidores crezcan, se desarrollen, maduren en la fe. Y el camino es alimentándonos de tu palabra. Danos ese deseo, Señor, ese deseo ardiente por leer tu palabra. Pon en el corazón de cada uno de nosotros ese deseo ferviente de empezar cada día dedicando tiempo a tu palabra. Que este año, Padre, podamos crecer más, madurar más, aprender más de tu palabra, para que seas tú preparándonos para las luchas de la vida, para que seas tú preparándonos para que podamos atravesar las pruebas de la vida. Obra en cada uno de nosotros, Señor. Obra en cada persona que has traído hoy. Obra en cada uno de nosotros, porque este es el año de crecer. Este es el año, Señor, que no vamos a perder. Este es el año que vamos a tomar en serio el comprometernos contigo para avanzar en el conocimiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Santo Dios. Ayúdanos a tener un plan en este año. Ayúdanos a no solamente que quede como un deseo, sino que sea una realidad en nuestra vida. Y podamos así experimentar el crecimiento que tú vas a hacer en nuestras vidas. Bendice a cada persona que has traído hoy. Bendice a cada vida, cada familia, cada persona. Entregamos todo a ti, Señor, sabiendo que eres un Dios bueno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.